Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17, nos corresponde en esta noche estudiar la carta a la iglesia de Pérgamo. Alabado sea el Señor. Permítame leer la carta rápidamente. Dice así la escritura: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Alabado sea el Señor. Permítanme, mis hermanos, dar alguna introducción con respecto a la ciudad de Pérgamo, porque pues eso tiene que ver con el contenido de la carta también, para poder darle una interpretación correcta. La ciudad de Pérgamo era históricamente la ciudad más importante de Asia. Casi por 400 años fue la capital del reino de los Seleucidas, y luego siguió siendo capital de Asia bajo el dominio de Roma. Entonces, dentro de todas las 7 iglesias o ciudades a las que se les envió cartas, la ciudad más importante, históricamente hablando, es la ciudad de Pérgamo. Geográficamente, esta ciudad estaba construida en una colina alta, la cual le daba una imponencia sobre las demás ciudades. Es decir, geográficamente desde allí se podía ver casi, una buena parte de la llanura de un río que la rodeaba. Y pues eso le daba cierta imponencia a esta ciudad. Pérgamo era conocida por su biblioteca, que contenía no menos de 200.000 rollos de pergamino. Esa palabra pergamino, más adelantico le voy a explicar al respecto. Solo superaba esta biblioteca, la biblioteca de Alejandría, que es muy famosa en la historia antigua. Esto le daba un valor cultural a esta ciudad. Es decir, que estamos hablando de una ciudad que es reconocida en varias facetas, en varias direcciones. Alabado sea el Señor. Y su biblioteca pues albergaba no menos de 200.000 rollos de pergamino, y por eso se hace el realce pergamino, porque allí fue donde prácticamente se comenzó a utilizar el pergamino como material para escribir libros o escritos. Recuerde que antes se usaban los papiros, y la biblioteca de Alejandría pues tenía tomos, pero en papiros. Cuando ya escaseó este material, o hubo una fricción entre la biblioteca de Alejandría y la biblioteca de Pérgamo, entonces aquí comenzaron a usar los pergaminos para sus escritos. Pérgamo también era un centro religioso, y quiero que le presten atención a esto, hermanos. Era un centro religioso y pagano, ya que contaba con varios templos y lugares de adoración. Recuerde que en el contenido de la carta habla donde mora Satanás, o el trono de Satanás.
Bueno, pues vamos a tratar de ir como ya entendiendo por qué a esta iglesia el Señor le dice que donde moran ellos, la iglesia, allí está el trono de Satanás. Bueno, hay tres grandes altares o tres grandes templos. Primero está el gran templo a Zeus, que es el dios más grande de la mitología griega, es decir, es el papá de todos los dioses, para que lo entendamos. Es el jefe de todos los dioses del panteón, tanto griego como romano. Entonces allí se adoraba al gran dios Zeus. En segundo lugar estaba el gran templo a Esculapio, que Esculapio es conocido dentro de la mitología griega como el dios de la medicina. ¿Sí? Pérgamo era conocido como un centro de medicina, y los templos que eran dedicados a adorar a este dios Esculapio era como una especie de hospitales donde la gente de muchos lugares llegaba allí para recibir sanidad. Hay que decir que aunque practicaban la medicina natural, ¿no?, medicina que usted y yo conocemos, pero también la mezclaban con sincretismo pagano, es decir, la mezclaban con dioses paganos, con brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces había una combinación de todo esto, pero es famosa esta ciudad porque allí se adoraba a ese dios Esculapio. Ahora, hermano, allí hay algunos términos importantes. Por lo menos a los médicos se les llama galenos, ¿sí? El campo de la medicina, a ellos se les llama galenos. ¿Por qué se les llama galenos? Porque en Pérgamo existió un gran médico muy famoso llamado Galeno. Y de ahí viene entonces como ese adjetivo que reciben los médicos hasta el día de hoy, galenos. Por otro lado, hermano, a los discípulos de Esculapio, ¿sí?, a los que adoraban y se consagraban para ser discípulos de este dios Esculapio, se le llama terapeutes. ¿Le suena ese nombre? Terapeutes. De ahí viene el nombre terapeuta, ¿sí? Todo en el orden medicinal de la medicina. Alabado sea el Señor. Y el símbolo de la medicina es una vara con dos serpientes que se encuentran cabeza a cabeza en la parte de arriba. Resulta que eso sale de una leyenda muy antigua, es meramente una leyenda, si me entiende, es ficticia, pero de ahí es que se adquiere ese símbolo de Esculapio, precisamente, o el símbolo de la medicina. Entonces se dice que Esculapio estaba en algún lugar, y entonces apareció una serpiente y lo iba a morder, y él con su vara la mató. Y que de repente aparece otra serpiente y le lleva una hierba pequeña y se la da a comer a la serpiente muerta, y esta resucita. Esa es la leyenda. Y es por eso entonces el símbolo, la vara de Esculapio y las dos serpientes. Bueno, esa es simplemente una leyenda que no deja de ser fantasiosa, pero bueno. Y por otro lado, hermanos, porque Pérgamo era el centro religioso, también era el centro administrativo de Asia. Por ser la capital de Asia bajo el dominio de Roma, pues ya usted se podrá imaginar, hermano, que el culto al emperador era mucho más poderoso que cualquier otra ciudad. Entonces allí estaba un templo dedicado a adorar al emperador romano. Esto lo hemos visto también en el Mirna. Pero en Pérgamo pues se hacía más popular porque era la capital de Asia Menor bajo el dominio de Roma. Entonces se hacía más popular el culto al emperador. Y esto pues lógicamente pues traía sus dificultades a los cristianos que no se identificaban con este tipo de prácticas. Entonces cualquiera de estas tres, hermano, podría ser el trono de Satanás. ¿Sí? Aquí no vamos a decir es este, es aquel, pero me suena más por el lado de Esculapio, por el hecho de la serpiente, ¿cierto? Porque la serpiente siempre va a simbolizar al diablo.
De hecho, Apocalipsis lo identifica, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás. Pero cualquiera de los tres es válido a la hora de interpretar lo que dice el versículo 13, que ya vamos a llegar allá. Alabado sea el Señor. Eso a manera de introducción, hermanos, un contexto histórico, para que podamos de alguna manera entender el contenido de esta carta. En esa ciudad se había establecido la iglesia de Pérgamo, a la que Jesús le dirige esta carta. Igual que Esmirna, no hay una referencia bíblica ni la manera de decir quién fundó a Pérgamo, quién lo hizo, bajo el liderazgo de quién no hay forma de decirlo, no hay manera. ¿Ve? Todo lo que se diga alrededor de ese tema será una mera especulación. Lo único que se conoce de la iglesia de Pérgamo es el contenido de esta carta que vamos a estudiar en esta noche. Comenzamos, hermano. Como toda carta, usted sabe las divisiones que tiene la carta, y en la que nos hemos venido estudiando las dos cartas anteriores. Está el autor, está el destinatario, que es la iglesia. Luego viene el diagnóstico que hace el Señor Jesús de la iglesia, tanto bueno como malo. Luego viene la exhortación, si hay algo malo, el Señor exhorta. Y termina siempre con un consejo y una promesa, cada carta. Entonces veamos cómo se presenta el autor aquí. ¿Quién es el autor? Jesucristo, ¿sí? Es el autor. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Lo del ángel lo tenemos claro, ¿cierto? Es el pastor de la iglesia. ¿Cómo se presenta el Señor a esta iglesia? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Eso que dice esto es sinónimo de lo que los profetas en el Antiguo Testamento dicen: así dice el Señor, o así dice Jehová de los ejércitos. Es con la misma fuerza, es sinónimo a lo que dice aquí. El Señor está diciendo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Pues palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, así fue como se le reveló a Juan en el capítulo 1, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Hablando del Señor, del Cristo glorificado, la revelación que tuvo Juan. Entonces, dése cuenta que en cada carta que ya hemos estudiado y las que vamos a seguir estudiando, el Señor, en el encabezado de su carta, se le identifica de una manera como ya el Señor se lo había revelado a Juan, como diciéndoles que soy yo, no es otro, soy yo el que habla, el Cristo glorificado, el que me le aparecía a mi siervo Juan, y me le aparecí, ya no como ese infante o como ese humilde carpintero de Nazaret, sino como el Cristo que venció la muerte y resucitó, y hoy es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que tiene toda la autoridad. Precisamente, hermanos, eso es lo que significa el hecho de tener la espada. Habla de eso, su completa autoridad. ¿Sí? En el ejercicio de la jurisprudencia, en término universal, hay los que dictan sentencias, pero hay los que la ejecutan. Entonces, como símbolo de que tiene la autoridad para ejecutar la sentencia, son los que llevan la espada. Y llevan la espada no como una decoración, no, es para en el momento en que tengan que usarla, la usan, porque tienen todo el poder. El Estado los embiste para ellos, para que cuando tengan que usar la autoridad y la fuerza, lo tengan que hacer. Pues el Señor se le está presentando a esta iglesia no simplemente como alguien que aparece con una espada de 2 filos, sino como aquel que tiene toda la autoridad y que cuando sea necesario usarla, la va a usar. Va toda gloria al Señor, hermano. Porque así dice el Señor. Porque así dice el Señor. Él es la palabra de Dios encarnada. Y la palabra de Dios reúne toda la autoridad de Dios.
Y cuando el Señor tiene que usar su espada, la utiliza y la usa para herirnos a usted y a mí. Es de doble filo, tanto para allá como para acá también. Pero eso habla de la eficacia de esa espada, de que cuando se lanza es efectiva. Amén, hermano. Por eso cuando se predica la palabra no es en vano. La palabra predicada nunca será vana hacerlo. Siempre lleva frutos, siempre hay resultados a la hora de predicar la palabra. ¿Cuántos de los que somos predicadores a veces pensamos no sucede nada? Pero lo que nosotros con nuestros ojos no ven es lo que internamente y espiritualmente está sucediendo a la hora de que la palabra de Dios se está predicando. Porque finalmente, hermano, eso no nos compete a nosotros los predicadores, eso lo hace el Espíritu Santo. Él es el que hiere, es el que confronta, Él es el que convence del pecado a través de la palabra del Señor. Entonces aquí está hablando de su autoridad, de su autoridad. Veamos el diagnóstico. Aquí sí hay un diagnóstico bueno. O al médico que es el Señor, entonces comenzó a auscultar esta iglesia y le encontró unos males, pero le encontró también unas cosas buenas. Entonces, el diagnóstico bueno está en el versículo 17. Veamos. En primer lugar le dice: yo conozco tus obras. Es frase que la repite en todas las 7 cartas, pero frase que nos recuerda una cosa, y es la omnisciencia de Dios. Que no hay nada que se escape al conocimiento de Dios. No hay nada que usted y yo podamos ocultarle a la presencia de Dios. Yo conozco tus obras, no soy ajeno a ellas. Sé las circunstancias por las que has venido pasando, sé también todo lo bueno que has hecho, pero a lo mejor también, más adelante vamos a ver, también conozco lo malo que estás haciendo. ¿Sí? Entonces yo conozco tus obras y dónde moras. Está diciendo: yo sé en la ciudad donde estás viviendo. Sé que Pérgamo es un centro de adoración, de paganismo, donde se adora a Zeus por un lado, donde se adora a Esculapio, donde se adora al emperador. Yo sé las circunstancias que eso representa para el ir y venir de la iglesia como pueblo del Señor. El estar siempre ahí a expensas de quienes adoran a esos dioses, esperando que nosotros también lo hagamos. Yo conozco tus obras, yo sé dónde moras. Alabado sea el Señor. ¿Dónde está el trono de Satanás? Bueno, ya hemos dicho que pueden ser las 3 anteriores, pero de alguna manera nos inclinamos. Si hay que inclinarnos por alguna de las 3, yo me inclino por Esculapio. Eso sería como el trono de Satanás. Bueno, pero cualquiera de las otras 2 válida también a la hora de interpretar la Escritura. ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Sí? Ya usted se podrá imaginar todo lo que ello representa. El ver a una ciudad volcada a adorar a sus dioses, a adorar a Esculapio, a adorar a Zeus, a adorar al emperador, esperando que la iglesia también corra detrás de ellos, pero se encontraron con un muro de contención. ¿Sí? Se encontraron con gente que sabía a quién adoraban, a quién habían conocido, y que no se iban a doblegar frente a todo ese sistema cúltico, a estas deidades. Entonces, lo que el Señor le está diciendo: yo sé dónde vives, y vives donde está el trono de Satanás. Y los elogio porque, a pesar de que viven bajo esas circunstancias, retienes mi nombre. Retienes mi nombre. Es decir, no me has negado. No se han avergonzado de mí. Han dado siempre testimonio de quién soy yo. Y frente a la insinuación
de adorar a otras deidades, se han parado firmes y han dicho: nosotros adoramos a Jesús, que Él es el Rey y Señor. Amén. Y a quienes lo incitan a adorar al emperador como Señor y Dios, que así se proclamó Domiciano, Señor y Dios, siempre los fieles decían: nosotros adoramos a Jesús, que Él es nuestro Señor y Dios. Alabado sea el Señor. Esta iglesia siempre ha estado presente, hermano, en todo tiempo de la historia. Siempre han habido los que han colocado en alto el testimonio del Señor y han guardado su fe en su corazón y se han mantenido íntegros a pesar de todo ese sistema de culto a muchas cosas que alejan al hombre de Dios. Hoy hay, si no hay, vamos a decir de una manera tan abierta, templos que adoren al diablo, sin embargo hay sistemas, hay culturas donde de una manera abierta y sin vergüenza adoran al diablo. Lo que pasó hace poco en Brasil, toda esa parodia que hicieron con respecto a Cristo, cómo lo arrastraban por el suelo, como diciendo que el diablo venció a Cristo, y luego las consecuencias que vinieron para aquellas personas que se atrevieron a hacer ese tipo de cosas. Hoy hay lugares donde abiertamente adoran al diablo, adoran al pecado, adoran la maldad, al dios Eros. Hoy el erotismo. Si hoy tuviéramos que decir cuál es el trono de Satanás, yo diría, hermano, que el erotismo. Y cuando yo estoy hablando del dios Eros, estoy hablando del dios sexual, del dios del sexo, de la sexualidad, pero esa sexualidad distorsionada, de esa sexualidad morbosa y perversa. Alabado sea el Señor. Hoy se adora al sexo, hermano, desde todos los lados, desde todas las, vamos a decir, las latitudes que se puede ver, el sexo lo adoran hoy. Hoy está erotizado todo. Usted no se ha dado cuenta, hermano, que todas las redes sociales están llenas de contenido sexual, donde el miembro del hombre es exaltado, donde la parte íntima de la mujer también, donde todo lo que tiene que ver con el erotismo hoy es adorado, hoy se le rinde culto a eso. Hoy es fácil ver a una pareja casi que haciendo el sexo a la luz pública, ya no les corre ni vergüenza, ya no hay pudor frente a esa realidad, porque el hombre se ha ido corrompiendo detrás de este dios Eros, el erotismo. Bendito sea el Señor. Vuelvo y digo, si hoy nos tuviera que identificar cuál sería el trono de Satanás, diría yo que es ese, el erotismo. La descomposición sexual, la revolución sexual de la que hoy vivimos, los géneros, en fin, las orientaciones sexuales que cada vez aparecen más, todo conlleva a que la gente pierda el diseño original de Dios y que se le dé una completa distorsión al propósito de Dios con respecto a la sexualidad. Ese es el mundo en el que vivimos, hermano. Donde está el trono de Satanás. Pero lo que alaba el Señor de esta iglesia es que a pesar de esa situación, había gente dentro de esta congregación que retenían mi nombre, es decir, que guardaban su testimonio, que seguían adorando a Dios sin importar las consecuencias que eso representara. Y dice, y no has negado mi fe. Es decir, has guardado mi doctrina, has guardado mi palabra, has conservado pura la doctrina que has aprendido, has guardado la doctrina de mi palabra, mi enseñanza, lo que por los apóstoles han venido enseñando, ustedes la han guardado en su corazón. Y yo creo, hermano, que siguiendo la línea de lo que hemos estado diciendo,
Vivimos en un tiempo muy difícil, muy decadente espiritualmente. Y la iglesia cada vez se ve más amenazada con doctrinas heréticas, con doctrinas falsas, con movimientos cristianos completamente desviados. Y se hace necesario entonces que usted y yo, que entendemos esto, guardemos la palabra, la conservemos. La doctrina que hemos aprendido del Señor, la guardemos en nuestro corazón. Eso es lo que el Señor alaba de esta iglesia. Y sigue diciendo el texto: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces el Señor adula a esta iglesia por lo que ya hemos dicho, y dice: ni siquiera cuando Antipas, posiblemente Antipas, no se sabe mucho de él, pero posiblemente haya sido un pastor de esta iglesia, y que por causa de su testimonio lo hayan asesinado, ¿sí? Lo hayan matado por causa de su fe, por negarse tal vez a adorar al dios Zeus, al dios Esculapio, al emperador, etcétera, etcétera, lo mataron como mártir. Y dice que a pesar de eso, los fieles mantuvieron firme sus convicciones de guardar su fe y de guardar el nombre de Dios. Pero me llama la atención, hermano, que el Señor hace, vamos a decir, realce de este Antipas, dice: mi testigo fiel. El Señor se identifica a sí mismo como el testigo fiel también. En el capítulo 1, allí también el Señor dice que Él es el testigo fiel. Dios honró la memoria de este pastor, de este líder, diciéndole: usted es mi testigo fiel. Y la palabra testigo, en su original, viene del griego martur, que significa mártir. Y esa palabra, hermano, cobró fuerza precisamente al comienzo de la iglesia, sobre todo en el lapso, de Esmirna. ¿Se acuerda que fue la iglesia perseguida? Pues ese título de testigo, de mártir, cobró fuerza allí. Es decir, hermano, que al comienzo de la iglesia, mantenerse como un testigo fiel era llevar una lápida detrás. Era estar expuesto al martirio en cualquier momento. Era de que las autoridades romanas lo apresaran en cualquier momento y lo obligaran a negar a Jesucristo como su Señor y Dios. Y si no lo hacía, pues lo decapitaban, lo quemaban vivo, se lo echaban a las fieras, etcétera, 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 lo martirizaban. Entonces Dios o el Señor alaba a este Antipas como su testigo fiel. ¿Qué podemos decir nosotros, hermano? Yo no sé hasta dónde usted y yo estaríamos dispuestos a, si tuviéramos que sellar nuestra fe con nuestra propia vida, no sé hasta dónde seríamos capaces de hacerlo. Por suerte, a ninguno nos ha pasado eso, y a nadie nos han amenazado, ni nos han torturado tampoco, por ser cristianos, por guardar el testimonio del Señor. Pero si algún día el sistema del mundo que da tantas vueltas nos llevara a esas estancias, solo la misericordia de Dios nos ayudaría a entregar nuestra vida, si ese fuera el propósito de Dios. Amén. Pero en condiciones normales, yo creo que ningún cristiano del siglo XXI estaría dispuesto a poner la cabeza para que la guillotina le cortara su cabeza del cuello. Todo lo contrario, hermano. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Niegue su fe, listo, yo la niego. Entonces, cristiano, no, yo voy a la iglesia porque mis papás van, porque mi abuela va, mi abuela me lleva a la iglesia, por eso voy a la iglesia. Hay gente hoy que tristemente hay que decirlo, que se avergüenza de ser cristiano. Y voy a decir algo, hermano, voy a decir algo muy crudo, pero hay gente que sus vecinos no saben que son cristianos.
porque no dan testimonio, porque no hablan de Cristo, porque ni siquiera su propia vida puede hablar del Dios que dice creer y amar. Esa es la realidad, ese es el espejo en que tenemos que ver la iglesia de hoy. Pero el Señor está alabando a esta iglesia que en medio de un sistema pagano, idolátrico, había gente en esa iglesia que guardaba su nombre y guardaba su fe. Mantenían el nombre de Dios bien en alto y guardaban la verdad de la palabra en sus corazones. Ese es el diagnóstico bueno. Ahora viene el diagnóstico malo. El médico le dice: yo veo algo grave en su salud, veo un problema y vamos a descubrirlo. Versos 14 y 15 dice: pero tengo unas pocas cosas, unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Yo quiero que usted tenga presente la doctrina. Y ya les voy a explicar por qué. La doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, por un lado le dice: miren, yo los alabo porque ustedes han guardado mi nombre y han guardado la palabra en medio de ese sistema pagano y túltico en el que ustedes viven. Pero tengo un problema contra ustedes, y es que ustedes retienen, es decir, en la iglesia, la autoridad de la iglesia, el liderazgo de la iglesia consentía que en medio del seno de su iglesia hubiera gente que tenía la doctrina de Balaam. Y cuando hablamos de doctrina, tenemos que decir que esta gente que estaba ahí estaba adoctrinando a la iglesia. No sé si me hago entender, hermano. Es decir, que esta gente que retenía, es decir, que guardaba la doctrina de Balaam, que ya les voy a explicar rápidamente de qué se trata, no solamente la creían para ellos, sino que la compartían, se la enseñaban a los demás. Estaban adoctrinando a la iglesia y el liderazgo consentía eso. El pastor que estaba de turno se hacía el de la vista gorda y dejaba que pasaran las cosas. Y eso sí que es un peligro, hermano. Por eso Pérgamo, entre otras cosas, representa esa iglesia mundana, esa iglesia que se corrompe fácilmente, esa iglesia que por un lado guarda la ortodoxia, el ritualismo, son de pronto expresan ser muy espirituales, muy religiosos, muy estrictos en la ortodoxia de la iglesia, pero muy débiles en cuanto a sus convicciones espirituales. Y esta iglesia se dejó permear por el pecado. Cuando hablamos de una iglesia mundana, hablamos de una iglesia que se deja corromper por lo malo de este mundo. ¿Sí? El problema es que hoy el término mundanalidad inmediatamente lo relacionamos con el vestido, con la forma de vestir. Y aunque tiene que ver algo, pero no lo es del todo. No, cuando hablamos de mundanalidad es cuando la iglesia se deja permear de pecados internos, del pecado del mundo, de esa cultura perversa en la que hoy vivimos, y que el liderazgo de la iglesia no hace absolutamente nada por combatirlo. Consienten el pecado en medio de la iglesia. Esa es una iglesia mundana. Entonces dice, retienen, aleluya, gloria a Dios, retienen la doctrina de Balaam. ¿Y qué enseñaba? Yo pregunto en esta noche, ¿cuántos han leído la historia de Balaam? Números 22 al 25. Balaam, aquel falso profeta que buscó Balac, rey de Moab, para que maldijera al pueblo de Israel. Y lo contrató y le pagó una buena suma de dinero, pero el Señor no le permitió maldecir al pueblo de Israel. Y una vez se vio
prácticamente, vamos a decir, desarmado con respecto a hacer lo que Balac quería, que era que maldijera al pueblo de Israel. Entonces le dijo: mire, ¿ustedes quieren que la maldición de Dios venga sobre Israel? Y entonces Balaam incitó a que el rey de Moab le colocara tropiezo a los hombres de Israel y a las mujeres de Israel. Es decir, que enviara a los hombres de allá y las mujeres más hermosas y las enviara al campamento de Israel, que sedujeran a los israelitas, y lógicamente se iban a entregar al pecado, y eso iba a hacer que el Señor se enojara contra el pueblo y la maldición de Dios viniera sobre ellos. Efectivamente así pasó. Simplemente vamos al número 25 un momentico, hermanos, y leemos unos versículos para que usted se lleve bien la idea. Número 25 dice, póngame cuidado, hermano, dice, del 1 en adelante, dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Oigan, comenzaron a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Eso fue lo que pasó. Pero ¿quién fue el que incitó a Balac, el rey de Moab, a hacer eso? Balaam. Esta es la doctrina de Balaam, que invita al pueblo a pecar contra Dios. Entonces hay tres cosas que están aquí en este versículo. Estoy en el verso 14. Que hizo Balaam. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Eso fue lo que ocurrió allá en Números. ¿Sí? Colocaron tropiezo. Número 1. Pusieron tropiezo ante los hijos de Israel. 2. A comer cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, a rendirle culto a los ídolos, que eso es lo que dice allá en Números, lo acabamos de leer. ¿Sí? Que se dejaron arrastrar detrás de los dioses de ellos. Y a cometer fornicación. Eso es lo que está ahí en Números 25. Entonces, ¿se podrá usted imaginar que esta iglesia estaba partida en dos? Estaban los que defendían el nombre de Dios, el testimonio del Señor, que guardaban la doctrina, la pureza de la palabra, se mantenían íntegros a pesar de las circunstancias adversas en las que vivían, en las condiciones paganas en las que vivían en aquella ciudad de Pérgamo. Y por otro lado estaban los que anidaban el pecado en medio de la iglesia. ¿Se puede usted imaginar eso en una iglesia mundana así? Y lo más triste es que el liderazgo no hacía nada. La gente fiel, la gente íntegra no hacía nada. Y veía el pecado cometerse dentro de la iglesia y no hacía nada. La gente fornicando y no hacía nada. La gente adorando a otros dioses y la iglesia no hacía nada. Mi hermano querido, lo peor que le puede pasar a una iglesia es esto: es volverse indiferente al pecado, y tolerar y volverse tolerable frente a lo intolerable. Si bien es cierto, hay cosas que tenemos que tolerar, pero lo que usted y yo no podemos tolerar es lo intolerable. El pecado nunca será tolerable, hermano. ¿Ven? El pecado nunca será tolerable. Entonces no podemos aplaudir lo malo que la gente haga, quien quiera que sea. Quien quiera que sea, desde el pastor en adelante. No podemos aplaudirle lo malo que hace. Debe haber autoridad dentro de la iglesia. Tiene que haber un sistema de filtro frente a esta realidad pecaminosa que enfrenta la iglesia de hoy. Hoy es fácil ver pastores en unos comportamientos inmorales que son completamente desalineados al diseño de Dios, y sin embargo la iglesia los aplaude. Sin embargo la iglesia los sigue como ovejas ciegas, y si el pastor lo lleva al precipicio, detrás de él van las ovejas. Entonces, ¿dónde está el discernimiento, hermano? ¿Dónde está esta palabra que hemos oído siempre?
Y es que yo no necesito decirle al Espíritu Santo, Señor, dime qué es pecado. No, es que la palabra ya nos lo ha revelado. ¿Qué es el pecado? Y frente a una inmoralidad sexual, llámese como se llame, mi hermano querido, ahí no hay concesiones. Ahí no hay concesiones de ninguna naturaleza. Entonces lo peor que le puede suceder a una iglesia, y creo que hoy vivimos en ese tiempo de la gran apostasía de la iglesia, es eso, que la iglesia hoy ha venido perdiendo la sazón. La sal ha venido perdiendo el sabor. Y si la sal pierde el sabor, ¿para qué sirve? Dice el Señor, sino para ser pisoteada y echada a los marranos, a los cerdos. Somos la sal de la tierra, hermano. Nos debe molestar cuando alguien peca contra el Señor. No para condenarlo, no. Pero sí nos debe molestar. ¿Me hago entender, hermano? Amén. Amén. Nos debe entristecer, pero con dolor. Porque alguien falla, porque alguien comete. Y porque se le llama la atención y no quiere hacer caso. Quiere persistir en su maldad y en su pecado. Entonces, hermano, lo peor que le puede pasar a una iglesia es convertirse en esta iglesia dividida. Por un lado los que guardan, por otro lado los que se pervierten. Lo triste es que juntos están y se identifican como una iglesia local. Y ambos conviven, ambos vienen al culto, ambos adoran a Dios, ambos alaban al Señor. ¿Qué les parece, hermano? Y no hay un filtro, no hay una advertencia, no hay una censura contra el pecado, no hay un mensaje que lo descubra, porque ese es el otro problema que tiene la iglesia hoy. Y es que los predicadores se han acobardado hoy, sobre todo los grandes, sobre todo los que tienen iglesias enormes, se han vuelto cobardes a la hora de predicar la palabra. Porque si hablan de los fornicarios, de los adúlteros, de los afeminados, se les desocupa la iglesia. Si habla de los sinvergüenza, de los que tapan el pecado, de los que son, delincuentes dentro de la iglesia, se les va la gente de la iglesia. Entonces por eso tratan de maquillar la cosa y de suavizarla, y en fin, como que tratarlo con guantes de seda a toda hora, como para que no se me vayan, porque eso representa réditos económicos. Ese es el problema que hoy tenemos. Y como pastores, mis hermanos, sin importar si somos grandes o pequeños, nuestra responsabilidad es predicar la palabra. Amén. Amén, amén. Y al pecado hay que decirle que es pecado quien quiera que lo haga. Amén. ¿Sí? Quien quiera que lo haga, hay que llamarlo por nombre propio. Pero no podemos caer en el error que cayó esta iglesia. Se mundanalizó en ese orden de ideas. Se dejó permear por el pecado, por las ofertas del mundo, por la facilidad de la vida, por el placer, que es el otro problema que el Señor le dice en el versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos Éfeso, el Señor alaba a esta iglesia porque dice que ellos aborrecían la obra de los nicolaitas? Y el Señor le dice, la cual yo también aborrezco. Pero todo lo contrario está pasando en Pérgamo. La gente no está aborreciendo a los nicolaitas, los está abrazando, los está tolerando dentro de Hechos. Y vuelve otra vez la doctrina de los nicolaitas. Es decir, hermano, que en esta iglesia se les permitía a esta gente adoctrinar a la iglesia, enseñar a la iglesia. Tremendo, tremendo eso. Y la doctrina de los nicolaitas, cuando estudiamos Éfeso lo explicábamos, pero permítanme tratar de explicarlo nuevamente rápidamente, es que distorsionaban la doctrina de la libertad cristiana y en nombre del placer y de gozar la vida, entonces le daban licencia para hacer lo que se les diera la gana hacer. Y entonces tomarnos una para hacer no es malo, emborracharnos no es malo, porque eso produce placer. ¿Sí? Tirarnos una canica al aire, ponerle cachos una vez a la mujer, eso no es malo porque produce placer. ¿Me hago entender, hermano?
Y entonces en nombre del placer y del gozo y de la libertad cristiana, la gente se sentía con esa libertad de hacer lo que se le diera la gana hacer. ¿Ven? Y no estamos muy lejos de que la iglesia de hoy del siglo XXI en la que ustedes y yo vivimos se parezca a esta iglesia. Hoy se le llama bueno a lo que es malo. Y a lo que es malo se le llama bueno. No solamente allá afuera, dentro de la iglesia también. ¿Eh? Por eso hoy yo veo a la iglesia abrazando cuanta cosa aparece en el mundo, cuanta cultura aparece, cuanto comportamiento indecente y a veces lujurioso y pecaminoso aparece allá. La iglesia lo quiere adoptar como forma de vida. Y aquí sí tenemos que decir la forma de vestimenta que mucha gente de manera indecente vive. La iglesia quiere adoptar ese tipo de comportamientos. En son de que yo soy libre de hacer, que el Señor a libertad me llamó. Sí, el Señor nos hizo libres para no vivir precisamente atados a los deseos mundanos, sino que seamos libres de ellos y vivamos para Dios. Amén. En ese sentido es que la Biblia lo dice. No que nos hizo libres para que hagamos lo que querramos, no, es que nos sacó de allá, hermano. Y nos hizo pueblo suyo para que le honremos a Él, para que vivamos como Él quiere que vivamos. Entonces esta iglesia, por un lado, retenía, toleraba, se congraciaba con los que enseñaban la doctrina de Balaam, y por otro lado también los que retenían la doctrina de los nicolaitas, de los mundanos, de los que siempre están diciendo esto no es nada, un poquitico, ¿qué daño va a hacer? ¿Cierto? ¿Usted ha escuchado a gente así cristiana? A mí no me parece que eso sea malo. Pero es que la Biblia lo dice. No, pero no creo. Yo creo en un Dios misericordioso, en un Dios que es amor. La salvación es por gracia. ¿Sí? Debemos entender, miren la distorsión de las doctrinas cardinales del Evangelio, cómo las tuerce para justificar sus apetitos, para justificar sus pecados y su forma de ver la vida cristiana. Esa es la iglesia de hoy también. ¿Cuál es la exhortación? Ya vamos casi terminando. El Señor confronta a esta iglesia y le dice una sola cosa: arrepiéntete. Arrepiéntete. Cambia de estilo de vida, cambia de pensamiento. Metanoia es la palabra griega para arrepentirse, y es cambiar de forma de ver las cosas, cambiar de pensamiento, es darle un giro a nuestra vida. Arrepiéntete. Y lógicamente el arrepentimiento lleva consigo dolor y vergüenza, porque no es solamente decirle: Señor, perdóname, estoy haciendo algo malo, y no hacer nada por cambiar. No, el arrepentimiento lleva consigo eso, convertimiento, el convertirnos, el cambiar de rumbo. Si voy hacia allá, entonces cuando me convierto me voy para el otro lado. Pues cambiar de vida, cambiar de pensamiento, de mentalidad, de la forma de cómo vemos las cosas. Y eso lo lleva el arrepentimiento. Y solamente le está diciendo eso: arrepiéntete. Está diciendo a esta iglesia mundana que se arrepintiera. Si no lo hacen, dice, pues si no lo hacen, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Con qué? Con la espada de mi boca, con la palabra. Aleluya. Mi hermano querido, nuestra batalla no es a golpes ni a patadas. Nuestra batalla es espiritual y se gana con la palabra. Aleluya. Entonces el Señor está diciendo a la gente bien: si esta gente que es mundana, que están dentro de ustedes, que ustedes lo están tolerando, no se arrepienten, entonces yo tomaré cartas en el asunto. Vendré y pelearé contra ellos. ¿Y quién cree que va a salir ganando en esa pelea? Entre Dios y los hombres. Siempre va a ganar Dios. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo mejor en medio de todas estas cosas? Arrepentirse, cambiar de forma de vida. Y claro, hermano, cuando el Señor llama al arrepentimiento, eso es un acto de amor, de gracia y de misericordia. Le está dando una nueva oportunidad. El Señor no viene y los ejecuta de una vez, no, le está dando la oportunidad de que recapaciten. Pero si no lo hacen con esta advertencia, con esta exhortación, entonces tomaré cartas en el asunto. Bendito sea el Señor. Mi hermano querido, esto me lleva a decir algo, y es que con el pecado no se juega. El pecado es algo que Dios aborrece. Y es algo con lo que yo no tengo que hacer concesiones. Dios no acepta negociación alguna con respecto al pecado. No es que yo peco y vengo y entonces rezo y empato. O como hacen algunos cristianos de hoy, que van y se ensucian, pues se loran como el cerdo, y luego vienen y creen que con unos 2 o 3 medios días de ayuno y una buena ofrenda, ya con eso empataron con el Señor. Olvídese de eso. Con el Señor no se juega, ni con el pecado tampoco. Si hay algo a lo que el Señor jamás dará el brazo a torcer es contra el pecado, porque Él es santo de toda santidad. Amén. Entonces, mis hermanos, la sentencia está dada para quienes son gente que sabe que están haciendo lo malo y lo siguen haciendo a conciencia, y que quieren de alguna manera sentirse bien en su conciencia. Entonces ellos mismos se echan vaselina y se suavizan ellos mismos. Yo estoy bien, el Señor me ama, así como soy, el Señor me ama, yo sé que al cielo voy. Como el ser humano común y corriente que dice: yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo creo que el Señor me va a llevar al cielo. Aténganse y no corran. Alabado sea el Señor. ¿Cómo va a pelear con ellos? Con la espada de mi boca, con la palabra. La manera como el Señor va a juzgar a los pecadores no será con argumentos de aquí, sino con su palabra. Es que mi palabra se lo había advertido. Es que mi palabra decía que usted no debía hacer eso y lo hizo. Mi palabra condenaba esa condición, ese pecado, y usted lo hizo abiertamente. Nadie lo obligó a hacerlo. Lo hizo porque quiso hacerlo. La palabra, hermanos. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Amén. Y terminamos con un consejo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. Ese es el consejo, hermano. Presta atención a lo que el Señor está diciendo. Y la promesa dice: al que venciere, al que fuere capaz de vencer, de mantenerse firme en este camino hasta el final, le daré a comer del maná escondido. Por un lado, promesa de comer el maná escondido. Bueno, ese maná tiene muchas interpretaciones, pero para no llevarnos a tantas cosas, simplemente leer lo que dice Juan 6, capítulo 6, versos 31 al 35. 6:31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que no cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿quién se maná, hermano? Cristo. ¿Qué mejor maná, hermano? Él es el que nos da vida. De Él nos alimentamos diariamente. Amén. De su palabra, porque Él es la palabra hecha carne, y de Él nos alimentamos. Bendito sea el Señor.
Cualquier otra cosa que se diga será especulación. Estamos dando una interpretación bíblica a esto. Ese maná escondido es otro que es Cristo el Señor. Él es el que nos ha alimentado desde siempre y nos seguirá alimentando. Más allá de pensar lógicamente, podríamos dejar que nuestra mente vuele un poquito e imaginarnos que cuando estemos en el cielo vamos a tener comida. Claro que sí, hermano. ¿Se podrá usted imaginar un cielo sin comida? Si el Señor dijo que no comería el pan ni bebería el vino hasta que lo comiera ya en el reino de los cielos con vosotros, le dijo a sus discípulos. Así que en el cielo va a haber comida, no se preocupe si tienen hambre ahora. Alabado sea el Señor, en el cielo hay comida. Para quienes nos gusta comer, en el cielo hay comida. Pero este maná habla de Cristo el Señor. Y termina, dice, la otra promesa: le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahí está claro, hermano, nadie sabe el nombre de esa piedra sino el que lo recibe. Así que no tenemos por qué preocuparnos cuál será el nombre que el Señor me va a adjudicar a mí. No, esperemos el momento. ¿Me hago entender, hermano? Para eso tenemos que vencer. Para eso tenemos que llegar al cielo y esperar que el Señor nos dé la piedrecita, una nueva identidad, un nuevo nombre, que no lo conocemos. Todo lo que se diga alrededor de esto será especulación. Muchos andan enseñando una cosa y otra alrededor de esto. Hermano querido, la Biblia no me da para hablar más de lo que ya hemos dicho. Pero sencillamente dos cositas aquí que hablan la historia con respecto al uso de las piedras blancas. Cuando un gladiador, usted sabe que los gladiadores eran héroes. Cuando un gladiador se iba envejeciendo en el ejercicio de ser gladiador y había librado muchas batallas y había salido vivo de tantas batallas, cuando ya se volvía viejo le daban la oportunidad de retirarse como un héroe. Y a manera como de reconocimiento, ya no era una placa escrita diciendo este es un gran hombre, un gladiador digno de admirar, sino que le daban una piedra blanca y escrito lo siguiente: hombre cuyo valor está demostrado sin lugar a duda. A ese gladiador que había envejecido siendo gladiador, dando la pelea, librando grandes batallas, pero se volvió viejo, y le dan la oportunidad de retirarse, hacer uso del buen retiro. Le dan esa piedra como una placa honorífica, y las palabras son: hombre cuyo valor está demostrado sin lugar a duda. Entonces, un desafío a terminar nuestra carrera, hermano, llegar hasta el final. ¿Cuántas batallas hemos tenido que librar? Muchas, hermano. ¿Cuántas tendremos que seguir librando? No sabemos. Lo importante es que lleguemos allá. Amén. Y por otro lado, hermano, en los tribunales antiguos se usaban tanto unas piedras negras como unas piedras blancas a la hora de dar sentencia. Las piedras blancas se las daban a aquellos que lo declaraban inocentes, y las piedras negras se las daban a los que eran declarados culpables. Ustedes y yo somos inocentes, hermanos, somos justificados por la gracia del Señor. Hermano querido, más allá de lo que podamos decir, total es que el Señor siempre tiene una recompensa a nuestra valentía, tiene una recompensa a nuestra decisión de seguir hasta el final, cueste lo que cueste. Amén. 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 No pregunte el precio. Eso es lo que hacemos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? No. Aquí no hay que preguntar el precio. Aquí hay que seguir hacia adelante. En medio del fragor de la guerra, el Señor nos dará las fuerzas. Amén. Para poder vencer. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Amén. Alabado sea el Señor. Póngase de pie, por favor.